Muy buen día. A nombre del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, así como el Pleno del Instituto, el comisionado Ramiro Antonio Martínez, el comisionado Ángel Rosales y el comisionado Alejandro Martínez, les agradecemos su participación en este taller denominado Organización de los Archivos. Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, a los sujetos obligados nos trajo varias obligaciones a las cuales le debemos de dar cumplimiento. Al iniciar con esta capacitación, nosotros como institución nos planteamos que la mayoría de los servidores públicos adquirieran los conocimientos necesarios para poder desarrollar de mejor manera sus funciones y así poder tener organizados sus archivos como lo estipula la ley. Al finalizar este curso, esperemos que la mayoría de ustedes sepan de qué manera se debe de trabajar y de qué manera le vamos a dar cumplimiento a esta ley. Adentrándonos de lleno a lo que es la Ley General de Archivos, nos obliga a tener espacios destinados exclusivamente para lo que es nuestros expedientes con los que trabajamos día con día. Este espacio ya no va a ser un rincón o ya no va a ser el lugar donde tenemos todo aquello que no nos sirve, sino va a ser un espacio destinado exclusivamente para nuestra documentación. Ese es el primer requerimiento que nos marca la ley, ya sea acondicionar un cuartito o acondicionar ahí un espacio donde nosotros tengamos bien organizados y bien identificados todos nuestros expedientes para así de esta manera poder agilizar nuestras funciones. A continuación, vamos a ver un ejemplo de lo que son los archivos desorganizados. Creo que la mayoría de las instituciones se encontraban con este problema. Creo que la mayoría de ustedes les tocó ver en su lugar de trabajo una desorganización total en cuanto al tema archivístico. No se sabía ni qué expedientes se tenían, ni si estaban concluidos, si estaban vigentes. La verdad era algo que estaba muy fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, con la entrada en vigor de la ley, lo que se busca es tener ya nuestros espacios bien acondicionados, nuestros archivos bien organizados para poder así ser más eficientes en nuestras funciones. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se vería un archivo. De acuerdo a la ley, nos dice que tengamos todos y cada uno de los expedientes bien organizados, ya sea por cajas, por año, por tipo de expediente, vaya, todo aquello que nos ayude a poder identificarlos de mejor manera. La ley nos señala que lo tenemos o lo debemos de tener más o menos así. Este es un ejemplo, cada quien se va de acuerdo a sus necesidades, va a adaptarlo, ¿verdad? Entonces, igual pueden tomar como un ejemplo de cómo tener sus archivos. A continuación, vamos a presentar un video. Es el maestro Jorge Nassib Mina, es el director general de archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Básicamente va a hablar sobre la valoración documental y sobre cómo se venía practicando el tema archivístico. Los dejo con el video. Bueno, a ver. ¿Qué pasa cuando no hacemos una valoración documental? ¿Qué pasa? Bueno, pues veamos. Estos son algunos archivos de concentración, que más bien son basureros. Aquí no se hizo valoración documental, simplemente se fueron pasando de un lugar a otro, amarrados, sin ninguna valoración y sin ningún estudio de ningún tipo. Obsérvenlos, por favor. La otra. La que sigue. Vean ustedes, se gastan cajas, se unifican el criterio para poder poner datos en las cajas y se dejan aventadas con el paso del tiempo para que el paso del tiempo se los acabe. El que sigue. Hasta cajas de aceite 1, 2, 3. Amarradas por tiempo indefinido. Lo que sigue. Combinamos basura
usamos el archivo como bodega de lo que no nos sirve. Allí encontramos todo lo que no nos sirve, computadoras, el cuadro del gobernador del sexenio pasado, o del presidente municipal, o del director general ahí aventado junto con basura, recogedores, computadoras, impresoras y mis cajas de archivo. Como todo fuera lo mismo. Lo que sigue. ¿Qué les parece esta cajita con hongos? Es cierto que a los archivistas nos gustan las quesadillas, pero no precisamente de hongos. La que sigue. Qué bonito tratamiento, ¿verdad? La que sigue. No importa que haya humedad, pues son papeles y son cajas. Y esta es la joya de la corona. Vean ustedes nada más. Donde caiga en bolsas de basura, aventados, expedientes rotos, documentos rotos. Esto es lo que pasa cuando no hay un sistema de valoración documental adecuado. Se necesita conocer la documentación, se necesita estudiar. Si se pudieron dar cuenta, para comenzar con este tema archivístico, la valoración documental es primordial. A continuación, o un poquito más adelante con la presentación, vamos a ver de qué se trata esta valoración y de qué manera la vamos a hacer. La ley nos marca que tenemos 3 tipos de archivos. Un archivo de trámite, que es el de uso frecuente con el que trabajamos día con día. Es un archivo de concentración, que es la documentación semiactiva. Esa la vamos a utilizar una vez al año, una vez cada 2 años. Y por último tenemos un archivo histórico. Hay que familiarizarnos con estos tipos de archivos porque es como lo vamos a venir trabajando a partir de la entrada en vigor de la ley. Recordamos, archivo de trámite, que es por área o unidad, eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. El archivo de concentración, que es de uso esporádico, y el archivo histórico, que básicamente ese no se va a tocar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es el archivo de trámite? El archivo de trámite es el espacio donde vamos a resguardar nuestra documentación con la que trabajamos día con día, y ese tiene que ser por área o unidad administrativa. Esto es muy importante. Si en su institución existen 5 áreas, vamos a tener 5 archivos de trámite. En este archivo de trámite vamos a colocar toda aquella documentación en vez de tener el escritorio repleto de expedientes que el de la semana pasada, el que voy a hacer próximamente, no. Aquí lo que se busca es tener en nuestro escritorio únicamente los expedientes con los que vamos a estar trabajando en ese día, vaya. Porque es muy fácil, muchas instituciones reciben personas ajenas y es muy fácil alguien que llegue y tome el expediente y la verdad no sabemos dónde quedó ese documento, ¿verdad? Entonces lo que se busca con este archivo de trámite es tener bien organizada nuestra área de trabajo y que se tenga bien identificados cada uno de esos expedientes. Igual si le falta una firma, si está concluido, pues pasar a la fase siguiente, ¿verdad? Entonces ese es el archivo de trámite, es por área o unidad, eso es muy importante. Enseguida tenemos un archivo de concentración. ¿Qué es el archivo de concentración? Este archivo de concentración, todas las áreas, todas las unidades administrativas, una vez que ese expediente con el que trabajaron día con día se ha concluido, se ha terminado, su siguiente etapa será el archivo de concentración. Este archivo de concentración es el que le hablaba en un principio, es el lugar o el espacio destinado para tener nuestra documentación de uso esporádico, vaya. En este archivo de concentración vamos a tener toda aquella documentación hasta que cumplan con sus plazos o su vigencia documental. Entonces ya tenemos un archivo de trámite, tenemos un archivo de concentración, se lo repito, este archivo de concentración, toda la documentación concluida, eso es muy importante. Todos los documentos que mandemos al archivo de concentración tienen que estar totalmente concluidos, ¿verdad?
todo aquel documento que no esté concluido no podemos mandarlo a lo que sería un archivo de concentración. Todas las unidades administrativas mandan sus expedientes concluidos a este archivo y este va a ser su lugar de destino hasta que se cumpla con su vigencia documental. Y por último, tenemos lo que se le conoce como un archivo histórico. Y debemos dejar ya de lado esa idea que teníamos de que archivo histórico es toda aquella documentación vieja. No es totalmente equívoco esa referencia. Archivo histórico es aquella documentación que tiene algún valor, alguna relevancia que se tiene que preservar por un tiempo indefinido. E igual, todas aquellas instituciones que tienen que tener un espacio destinado para guardar esos archivos históricos. Tienen ya un archivo de trámite que es por área unidad y su espacio pues va a ser ahí en esa área. Un archivo de concentración que es el espacio donde todas las unidades administrativas mandan sus expedientes concluidos. Es el espacio que vamos a designar para tener todos estos expedientes, y tenemos que tener también un espacio destinado para nuestro archivo histórico. Eso es muy importante, tener bien delimitado cada uno de ellos. Con la entrada en vigor de nuestra ley estatal de archivos, nos dice que toda aquella institución que no tenga un espacio destinado para su archivo histórico, esa documentación que considera como con valor documental que se tenga que mantener por un tiempo indefinido, se tiene que mandar a lo que sería el Archivo General del Estado, ¿verdad? Nada más ahí como un comentario. Entonces tenemos estos tres tipos de archivos: archivo de trámite por área unidad, archivo de concentración y el archivo histórico. Este es más o menos un ejemplo de lo que sería el ciclo de vida del documento. Archivo de trámite es una documentación activa, archivo de concentración, documentación semiactiva, y el archivo histórico, una documentación no activa. Y aquí es donde entran las transferencias. Vamos a hablar ahorita de qué se trata cada una de ellas: transferencia primaria, transferencia secundaria y lo que sería en su caso una baja documental. Vamos a tocar el tema ya un poquito más particularmente. Transferencia primaria. Muy sencillo. Una vez que se concluye un documento en el área o unidad administrativa y pase hacia el archivo de concentración, ese proceso se le conocerá como transferencia primaria. Y una vez que ese documento está en el archivo de concentración y concluye su vigencia, sus plazos de conservación, se va a determinar si va hacia archivo histórico o baja documental. Esa siguiente etapa se le conocerá como transferencia secundaria. Entonces, aclarando un poco: transferencia primaria del archivo de trámite hacia el archivo de concentración, transferencia secundaria del archivo de concentración hacia el archivo histórico, ¿verdad? No es tan difícil, es sencillo, y ahorita vamos a ver por qué son tan importantes estas transferencias. La transferencia primaria es muy importante y muy relevante en la institución, porque con esto vamos a evitar que las áreas o unidades administrativas tengan expedientes que ya no necesitan. En vez de tener 100 expedientes, de esos 100 expedientes, 80 están concluidos, su lugar o su espacio ya no es la unidad administrativa. Esos expedientes concluidos los vamos a mandar hacia el archivo de concentración, y así vamos a evitar, imagínense, 80 expedientes que ya no tienen que estar en el área administrativa. Vamos a desocupar todo ese espacio y vamos a poder trabajar de mejor manera. De igual forma, la transferencia secundaria es relevante y es importante porque una vez que tenemos aquellas instituciones que ya tienen 20 años trabajando, 30 años, 15 años, vaya, imagínense toda la documentación que tienen, y en muchas de ellas no se tiene una valoración documental adecuada y tienen expedientes de 10, 15 años que ya no cumplen ninguna función, que sus plazos de conservación terminaron, pero ahí lo siguen teniendo, porque no se estipuló una buena valoración documental, no se tiene una buena valoración, y entonces esos expedientes los tienen ahí nada más ocupando espacio. Y lo que se busca con la transferencia secundaria es que toda aquella documentación que ya cumplió con su vigencia documental, una de dos:
o previo a una valoración se determina que va hacia archivo histórico porque contiene información y datos que se tienen que conservar, o se determina que va para baja documental y esa documentación la vamos a destruir. Digo destruir entre comillas porque la ley nos estipula que toda esta documentación se tiene que donar para lo que sería su reciclaje, ¿verdad? Ahorita eso es lo que tenemos que hacer con esa documentación, donarlas a todas aquellas instituciones que elaboran libros para que se reciclen. Entonces, la importancia y la relevancia de las transferencias, tanto primaria como secundaria. Aquí está un ejemplo de lo que les decía, las transferencias primarias, expedientes semiactivos al archivo de concentración, y son expedientes vigentes, ¿verdad? Y una vez que se cumple con su vigencia documental, se realizan las transferencias secundarias, ya son documentos semiactivos, adquieren otro tipo de valor. Ahorita vamos a hablar de los valores documentales. Y básicamente un documento histórico sirve nada más como estudio, como una investigación. Y aquí, si recuerdan el video que vimos hace un momento, nos decía sobre una valoración documental y la importancia de esa valoración, ¿verdad? En esta valoración documental nosotros vamos a determinar la utilidad de ese expediente. ¿Para qué nos sirve ese expediente? Existen dos tipos de valores, valores primarios, valores secundarios. Esta valoración nos va a determinar si un expediente se tiene que conservar o se tiene que eliminar. Por eso es muy importante realizar una previa valoración a toda la documentación con la que nosotros trabajamos día con día. Dentro de los valores primarios, tanto en la etapa como archivo de trámite, como archivo de concentración, todo aquel expediente adquiere lo que se le conoce como valores primarios. Desde que nosotros recibimos un expediente, nosotros podemos darnos una idea de qué se trata ese expediente. Si contiene, existen tres tipos de valores primarios: valor administrativo, valor legal y valor fiscal contable. Desde que nosotros recibimos o producimos un expediente, nosotros podemos darnos una idea de qué tipo de valor le vamos a dar a ese documento. Empezamos con lo que sería un valor administrativo. ¿Qué documentos va a tener el valor administrativo en nuestra institución? Prácticamente todos. Todos los documentos que producimos o que recibimos adquieren un valor administrativo. Y aquí les hago la aclaración, o sea, puede tener uno o dos valores, puede ser valor administrativo y al mismo tiempo un valor fiscal, un valor administrativo y valor legal y fiscal. En sí, o sea, no necesariamente tiene que tener nada más uno, ¿verdad? Entonces, el valor administrativo, todos los documentos tienen valor administrativo. Ese documento, pues vaya, nos va a reflejar el por qué se realizó ese expediente. Como ejemplo, tenemos los oficios administrativos, los de personal, el memorando, los trámites relacionados con proyectos, vaya, todo aquello que refleje el quehacer diario de la institución, le vamos a dar este tipo de valor administrativo. Enseguida tenemos el valor legal. ¿Qué documentos tienen valor legal? Ahí ya no son todos, ¿verdad? Valor legal es todo aquello que sirve como testimonio ante la ley y que viene justificado por algún artículo, por algún código, vaya, todo aquello que venga estipulado en una ley, ese documento adquiere este tipo de valor. Como registro de trámites jurídicos, propiedades laborales, escrituras, bienes, leyes, decretos, acuerdos. Si se fijan, va por el tema legislativo y de acuerdo al tipo de documento, pues si contiene alguna de estas características, pues nosotros le daremos el valor legal. Y por último tenemos el valor fiscal contable. ¿Qué documentos tienen este valor? Pues son todos aquellos documentos que sirven como justificación o como comprobación ante las operaciones contables o financieras de la institución. Todos aquellos documentos que contengan números, dinero, vaya, todo aquello que sea referente al presupuesto,
le vamos a dar este valor fiscal contable, ¿verdad? Si se fijan, no es complicado, no es difícil, es simplemente desde que recibimos nuestro documento, desde que lo producimos, ok, este documento va encaminado o lleva esta línea o adquiere este tipo de valor. El valor es muy importante. Más adelante se van a dar cuenta que toda esta valoración documental la vamos a utilizar de forma muy frecuente, ¿verdad? Haciendo aquí una pausa, siguiendo con lo que serían los valores primarios. Como ya lo dije, tanto en su etapa como archivo de trámite, archivo de concentración, adquiere valores primarios. Pero una vez que ese documento cumple con su vigencia documental, deja de adquirir esos valores primarios para adquirir ahora valores secundarios. Este valor secundario lo va a adquirir todo aquel documento que tiene alguna información relevante, alguna información de mucha importancia, tanto para la institución que lo creó como para la sociedad, y se tiene que resguardar pues por un tiempo indefinido, y este valor secundario lo va a tener en toda esa etapa de archivo histórico, vaya, porque su lugar de destino pues será el archivo histórico. De igual forma, tenemos tres tipos de valores secundarios: valor evidencial, testimonial y valor informativo. Si se fijan, es básicamente lo mismo. Estos tipos de valores van a ser aquellos documentos que pues, nos van a servir como testimonio del quehacer diario de nuestra institución, que nos van a servir como prueba sobre la evolución de la institución. Todos aquellos cambios que tuvo la institución pues se van a plasmar en estos documentos y van a adquirir valores secundarios, y por consecuencia pues no son documentos que se tienen que dar de baja, ¿verdad? Son estos dos tipos de valores: valores primarios en su etapa archivo de trámite, archivo de concentración, y el valor histórico una vez que se cumplen las vigencias documentales. El valor primario. ¿Quién tiene acceso a los documentos con valores primarios? Únicamente y exclusivamente la institución. Pero una vez que se cumple con sus plazos o su vigencia documental y se determina que ese documento tiene un valor secundario, automáticamente se vuelve de dominio público. Toda persona puede tener acceso a los documentos históricos, toda persona puede acceder a esa documentación por la relevancia que el documento adquiere, ¿verdad? Nada más era como un ejemplo de los tipos de valores. A continuación tenemos las obligaciones, lo que nos trae aquí. ¿Qué obligaciones tenemos como sujetos obligados? En cuanto a la Ley General de Archivos, claro. Es obligación de nosotros, de cada institución, organizar y conservar nuestros archivos. Como ya lo vimos con anterioridad, tenemos que tener bien organizados todos nuestros expedientes, bien identificados para poder trabajar de mejor manera. Otra obligación es la operación de un sistema institucional de archivos. Ahorita vamos a ver de qué se trata ese sistema. Es nuestra obligación cumplir con la ley y de igual forma evitar que se sustraigan, que se dañen, que se pierdan. Por eso les decía la relevancia de tener archivos de trámite, para evitar que se pierdan esos documentos, para evitar que alguien a la pasada los agarre. Entonces, es parte de nuestras obligaciones resguardar toda esa documentación. Y por último, todos aquellos servidores públicos que manejan esta documentación, una vez que se cumple con su cargo, que su puesto llega a su fin, tiene que hacer una entrega-recepción de toda esta documentación, ¿verdad? Es un poco de las obligaciones que tenemos como sujetos obligados. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la entrada en vigor de la ley. La Ley General de Archivos, ya no tan nueva, como se pueden dar cuenta, entró en vigor el 15 de junio del 2019 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación un año antes. O sea que ya lleva prácticamente 3 años desde que fue publicada y 2 años desde que entró en vigor. Una vez que entró en vigor la Ley General de Archivos, cada institución tenía que haber implementado un sistema institucional de archivos para el 15 de diciembre del 2019. Aquellas instituciones que no tengan implementado este sistema están en incumplimiento de la ley.
ese es un hecho. Entonces debemos de empezar ya a trabajar ya con esto. Para el 15 de junio del 2020 se tenía que haber armonizado la ley local. Por el tema de la pandemia, ese tema legislativo estuvo pausado un poco, pero la ley local ya entró en vigor. El 25 de enero del 2021 se publicó la ley estatal de archivos. Es básicamente lo mismo, un poquito extra que tiene, pero básicamente es lo mismo que la Ley General de Archivos, por eso la importancia de trabajar con ambas, ¿verdad? Y como comentario, ninguna ley local ni ninguna otra ley de archivos se va a anteponer a la ley general, por eso nosotros estamos trabajando con la Ley General de Archivos y con todas las obligaciones que nos señalan en esta. Para el 15 de junio nosotros teníamos que haber empezado con las capacitaciones y pues aquí estamos, ¿verdad? Tratando de apoyar a cada sujeto obligado para poder cumplir con estos requerimientos. Y básicamente esto es lo que tenemos que darle mayor importancia. Vaya, todo lo que ya les hablé es importante, pero esto es lo que teníamos que haber implementado el 15 de diciembre del 2019. Teníamos que haber estado trabajando ya con esto. ¿Qué es el sistema institucional de archivos o cómo se compone? Se compone de un área normativa y un área operativa. Vamos a ver ahorita más a detalle de qué se trata cada una de estas áreas. El sistema institucional de archivos es el conjunto de registros, de procesos, procedimientos, criterios, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental. Y aquí es donde se tienen que poner así que más abusados, porque en base al sistema institucional de archivos es como vamos a trabajar y vamos a dar cumplimiento a todas las obligaciones que nos marca la ley, ¿verdad? Son registros, son procesos, son herramientas, estructuras, funciones, procedimientos. Esto es muy importante, el sistema institucional de archivos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Se compone básicamente de dos partes. La primera parte son dar los nombramientos, que sería como la estructura de nuestro sistema, y la segunda parte es la realización de los instrumentos, que serían como las herramientas, como los procesos con los que tenemos que trabajar dentro de nuestra institución. De acuerdo al artículo 21 de la Ley General de Archivos, todos los sujetos obligados debemos de tener implementado este sistema. ¿Cómo se compone? Se compone de un área coordinadora de archivos. Esta área coordinadora de archivos tiene que tener a su cargo un director de archivos. Esto es muy importante, siempre lo digo. Se le tiene que dar la relevancia que el tema requiere, ¿verdad? La ley como tal nos dice que tiene que tener el nivel jerárquico de director. Eso es muy importante porque las obligaciones que tiene esta persona o que tendrá esta persona son realmente muy importantes. De igual forma, se tiene que nombrar a personas responsables de una unidad de correspondencia, personas responsables de los archivos de trámite, como ya se los dije, es por área o unidad. Cada área o unidad tiene que tener un responsable de archivo de trámite, un responsable de archivo de concentración también tiene que ser nombrado, y quien tenga archivo histórico, responsables de archivo histórico, ¿verdad? Entonces, resumiendo, tenemos que tener un director de archivos, un responsable de la unidad de correspondencia, responsables de archivos de trámite. Si tenemos 5 áreas o 5 unidades administrativas en nuestra institución, tenemos que nombrar a 5 personas responsables de cada uno de estos archivos de trámite. Se tiene que nombrar también el responsable del archivo de concentración y el responsable del archivo histórico. Únicamente lo que serían las designaciones de los responsables del archivo de trámite los hace el titular de cada área, de cada unidad administrativa. Los demás nombramientos los hace el titular del sujeto obligado. Y aquí es donde les hablaba sobre las funciones de este director de archivos. Este es el que sería el director de archivos, el coordinador de archivos, dicho de otra forma, es el que va a elaborar los instrumentos, las herramientas que les hablaba ahorita, es el que va
a coordinar con los archivos de trámite que se esté trabajando de la mejor manera, es el que va a desarrollar las capacitaciones, las asesorías archivísticas, de igual forma coordinar todo lo que sería la valoración documental, el destino final de un documento. Por eso es muy importante darle la relevancia a este puesto, ¿verdad? E igual aquí hago la aclaración, existió cierta confusión entre los sujetos obligados. Si la persona encargada de la unidad de transparencia iba a ser la misma de la dirección de archivos. No, básicamente y sencillamente no es la misma persona. Aquí incluso la ley nos dice que quien se va a encargar del área de archivos tiene que dedicarse exclusivamente a eso, a la dirección de archivos, nada más como comentario. También tenemos responsables de la unidad de correspondencia u oficialía de partes. Creo que con no habrá mayor problema. Todas las instituciones tenemos personal encargado de la recepción que nos recibe la documentación. Simplemente aquí es darle el nombramiento. Esta persona pues se va a encargar de darle el seguimiento a ese documento, de determinar hacia qué área administrativa es cada expediente, ¿verdad? No hay mayor problema con esto. Enseguida tenemos los responsables de los archivos de trámite. Cada área o unidad tiene que nombrar a un responsable y lo nombra el titular de cada área. ¿Cuáles son las funciones de este responsable de archivo de trámite? Pues son varias. La verdad, son varias las obligaciones que tiene y por eso es muy importante que cada área o cada unidad tenga su responsable. Tiene que integrar los expedientes, tiene que tener bien organizado cada expediente, o sea, como se los dije en un principio, evitar que estén los escritorios amontonados, tiene que vigilar si están concluidos, si les falta una firma. Vaya, tener bien organizado cada espacio, ¿verdad? Que está a su cargo. Este encargado del archivo de trámite es el que se encarga de realizar las transferencias primarias. Una vez que se concluye con un expediente, es el que se va a mandar o va a llevar ese expediente hacia el archivo de concentración. De igual forma, junto con todos los responsables, forma parte de la elaboración de los instrumentos de control y consulta archivístico, que ahorita los vamos a ver. Si ya tenemos el archivo de concentración, como recordatorio, el archivo de concentración, todas las unidades administrativas mandan sus expedientes concluidos a este archivo de concentración mientras prescribe o mientras vence su vigencia o su plazo de conservación, ¿verdad? En este archivo se tiene que nombrar a una persona responsable de este archivo de concentración. ¿Cuáles son las funciones de esta persona? Pues él es el que va a recibir las transferencias primarias, es el que va a tener bien organizado ese expediente, bien identificado en qué años van, de qué tipo de expediente es el que se encarga de vigilar los plazos de conservación, o que a ese expediente le faltan 2 años, el expediente lleva 5 años, y una vez que se cumplan estos plazos, pues realizar lo que serían las transferencias secundarias. Esta persona responsable del archivo de concentración también se va a encargar de lo que es los préstamos, las consultas de los expedientes. Si tal área administrativa requiere un documento, se dirige hacia el archivo de concentración, hacia el responsable y le solicita este expediente. Entonces, el responsable es como el facilitador, ¿verdad? De que todo esté bien organizado. Aquí como aclaración, es el responsable del archivo de concentración, más no de la documentación o de los expedientes. Los expedientes siguen siendo responsabilidad del área administrativa que los creó. El responsable del archivo de trámite archivo de concentración, nada más los va a cuidar, va a vigilar que se conserven bien, pero siguen siendo responsabilidad de cada área administrativa. Por último, tenemos el responsable del archivo histórico. Como ya se los dije, archivo histórico es todos aquellos expedientes que contengan una información relevante. Una vez que se cumple con sus plazos, su vigencia documental, vamos a determinar si va para baja o va para archivo histórico.
Y toda aquella institución que tenga archivo histórico tiene que tener una persona responsable para este espacio, ¿verdad? Y dentro de sus funciones, pues son las mismas: recibir la documentación, recibir las transferencias secundarias, tener bien organizados, básicamente, pues tener todos sus espacios bien definidos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, con la primera parte de la implementación del sistema institucional, sería la de los nombramientos o designaciones. Aquí es un tema delicado porque muchas instituciones se han enfrentado con la problemática del dinero. No hay presupuesto suficiente para hacer tantos nombramientos, entonces nos dicen, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sacamos personal o de dónde sacamos para pagarle? Independientemente que la ley ya entró en vigor desde hace 2 años, muchas instituciones no contemplaron en su ejercicio fiscal el área o la dirección de archivos. Desconozco la razón. Entonces, lo que están haciendo muchas instituciones es al mismo personal que ya tienen, ahora sí, con toda y pena, le dice, ¿sabes qué? Pues tú te vas a encargar del área de archivo. La ley nos dice que no, pero de alguna forma tenemos que dar cumplimiento, ¿verdad? Esa es una opción al mismo personal que ya tenemos, darle los nombramientos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, para dar cumplimiento con el sistema institucional, es las designaciones o los nombramientos y la elaboración de los instrumentos que ahorita vamos a ver a continuación. Se tiene que nombrar al director de archivos, nombrar responsables de archivos de trámite por área o unidad, nombrar responsables del archivo histórico y quien tenga, responsables del archivo de concentración y quien tenga archivo histórico, nombrar responsables de archivo histórico. Con eso estamos cumpliendo con la primera parte. Ahora viene la segunda. La primera fue fácil, la segunda es poquito más complicado, pero igual, nada que no podamos hacer, ¿verdad? Esos son nuestros instrumentos de control y consulta archivísticos. Tenemos un cuadro general de clasificación archivística, un catálogo de disposición documental, una guía simple de archivos e inventarios documentales, que pueden ser un inventario general, inventario de transferencia, inventario de baja documental. Para la elaboración de estos instrumentos, nosotros tenemos que familiarizarnos con ciertas claves, ciertos niveles. La ley nos marca que existe un fondo, una sección y una serie. ¿Qué es cada uno de ellos? Para no complicarnos, el fondo es la institución. En este caso sería el sujeto obligado. La sección son las áreas o unidades administrativas y las series son las actividades que desempeñan cada una de esas unidades administrativas para cumplir con sus funciones, ¿verdad? Entonces tenemos fondo, sección y serie. Fondo, el sujeto obligado; sección, áreas o unidades administrativas; y series, las actividades que desempeñamos para cumplir con nuestras funciones. Hay que empezarnos a familiarizar con esos términos porque vamos a trabajarlos de ahora en adelante de esta forma. Este es otro ejemplo ya de manera estructural: fondo, sección, serie, subserie y expedientes. Esto ya es de acuerdo a cada institución. Se puede tener un fondo, un subfondo, una sección, una subsección, una serie, subserie. De acuerdo a la estructura orgánica de cada institución es como vamos a plasmar nuestra estructura archivística. Y aquí tenemos un tema sumamente importante. Antes de realizar nuestros instrumentos, debemos de realizar un pequeño estudio, un pequeño mapeo de nuestra institución para poder identificar nuestro fondo, nuestras secciones, nuestras series, y si existen subseries, subsecciones, pues tenerlas bien identificadas para poder elaborar lo que son nuestros instrumentos. Antes de arrancar con nuestros instrumentos, realizamos un mapeo de nuestra institución para poder identificar bien cada una de ellas. Este es un ejemplo. El fondo en nuestro caso sería el instituto, el ITAI, la sección recursos humanos. Aquí puede ser igual, dirección de archivos, unidad administrativa, vinculación, vaya, todas las áreas administrativas con las que nosotros trabajamos serán nuestras secciones, y las series son las funciones que desarrollamos
o las actividades que desarrollamos para cumplir con nuestras funciones. En este caso, el área de recursos humanos pues tiene como serie expedientes de personal y abajo de expedientes de personal pues el expediente de cada uno de ellos. Si fijan, no es complicado, tal vez en un principio sí va a ser un poco laborioso, pero es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y aquí viene algo sumamente importante. Como ya los dije anteriormente, hay que realizar el mapeo de la institución, hay que realizar un estudio previo para poder organizar nuestra estructura archivística. Y aquí algo realmente importante, hay que meterse a revisar la normatividad interna de cada institución, el reglamento interno. Si en nuestra institución existen 5 áreas administrativas, en nuestra normatividad interna tienen que venir reflejadas esas 5 áreas. Eso es sumamente importante porque en base a la normatividad, en base al reglamento interno, vamos a determinar los plazos de conservación. Por ejemplo, si en su institución no existe una dirección de archivos, ¿cómo vamos a determinar o cómo vamos a obtener los plazos de conservación o la vigencia documental de un documento? Por eso es muy importante checarla. Y si no existe la dirección de archivos, hay que actualizar esa normatividad interna y hay que integrar la dirección de archivos a ese reglamento, ¿verdad? Para así poder determinar los plazos de conservación que le vamos a dar a esa documentación. Y así hacerlo con todas las áreas que no están reflejadas en nuestra institución. Ya adentrándonos de lleno con lo que serían nuestros instrumentos de control y consulta archivístico, tenemos el primero. Se recomienda hacerlo prácticamente en este orden. Van a ver que una cosa nos lleva a otra. En nuestro cuadro general de clasificación archivística, vamos a reflejar la estructura de nuestra institución, vamos a reflejar lo que son las atribuciones y las funciones de nuestra entidad, nuestra dependencia, enunciando lo que ya vimos, el fondo, la sección y las series. En este caso se le conocerá como series documentales. En base a las atribuciones que tiene cada área administrativa. Aquí está otro ejemplo. El fondo, el conjunto de documentos producidos orgánicamente por una institución, se identifica con el nombre de este sujeto obligado. Fijan, la institución, la sección, es la división del fondo, que serían las atribuciones o las facultades que tiene cada una de esas áreas, y la serie pues es la división de la sección con base a las actividades. En este caso serían los procesos, es lo que ya decía. Fondo, la institución, secciones, áreas, unidades administrativas, serie, qué actividades desempeñamos para cumplir con estas funciones. Pero, ¿qué es lo que vamos a realizar con nuestro cuadro? ¿Cuál es el punto en este cuadro de clasificación archivística? Es identificar las secciones, nuestras áreas administrativas y asignarles un código alfanumérico. En este caso, un número y una letra. En este caso, es un ejemplo del Archivo General de la Nación. Ellos identificaron 12 secciones. Ellos tienen 12 áreas administrativas. Si se fijan, son legislación, asuntos jurídicos, programación, recursos financieros, vaya, todas las áreas que ellos tienen los enunciaron con un número y con una letra. Es lo que vamos a hacer con nuestra institución. Y una vez que identificamos nuestras secciones, ahora vamos a identificar nuestras series. Si fijan aquí en el ejemplo, en la sección de legislación, el área de legislación tiene 15 series documentales. Esas series documentales son las actividades que desempeña el área de legislación. ¿Qué actividades desempeña el área de legislación? Leyes, códigos, reglamentos, acuerdos generales, circulares, vaya. Todo con lo que trabaja día con día se le va a asignar un código alfanumérico. Se fijan, el área de legislación fue la 1C, entonces todas las series documentales del área de legislación van a tener la misma letra 1C más el número consecutivo que le toque. Ese es otro ejemplo. Ahora sería la sección de asuntos jurídicos. ¿Qué actividades desempeñan asuntos jurídicos? Amparos, juicios, vaya, todas las actividades con las que trabaja día con día, e igual
A asuntos jurídicos le tocó la letra o el código 12, igual las series documentales vamos a trabajar con ese mismo código, nada más le agregamos un número consecutivo. ¿Y cuál es el propósito de este cuadro de clasificación archivística? Una vez que nosotros ya nos familiaricemos con estos códigos que ya les asignamos, nos va a resultar mucho más sencillo. Si se fijan en la parte de abajo, dice AGN 4S.5 diagonal 7 diagonal 2006. En ese código es lo que nosotros buscamos generar con nuestro cuadro general. Al observar nuestros AGN, nosotros podemos identificar que pertenece al Archivo General de la Nación. 4S, nosotros podemos identificar que pertenece al área administrativa de consultoría y control técnico archivístico. 4S.5, que pertenece a lo que serían las capacitaciones archivísticas, le asignaron el número de expediente 7 y el número de año. Si digan, es mucho más sencillo este código pequeño que tener todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con nuestro cuadro, generar los códigos para poder identificarlos de mejor manera. Y aquí, en la elaboración de nuestros instrumentos, la ley también nos dice que estamos obligados a realizar fichas de valoración documental. ¿Qué son esas fichas de valoración documental? En estas fichas nosotros vamos a describir de qué se trata esa serie, qué área la generó, qué áreas intervinieron en la elaboración de ese expediente, de qué año es, qué código le asignamos, o sea, todo aquello que nos ayude a identificar estas series documentales, le vamos a realizar unas fichas de valoración. Estas fichas de valoración son de acuerdo al número de series documentales que nosotros encontramos en nuestra institución, va a ser el número de fichas que vamos a elaborar. Es una ficha por cada serie documental. Si en nuestra institución, tenemos 50 series documentales, vamos a realizar 50 fichas de valoración documental, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que serían nuestros instrumentos, la elaboración de estas fichas. Enseguida tenemos ya lo que es el catálogo de disposición documental. En este catálogo de disposición documental nosotros vamos a reflejar lo que serían los plazos de conservación, en la valoración documental y el destino final de la documentación. Por eso les decía que todo una cosa nos lleva a otra. Este es un ejemplo de lo que es un catálogo de disposición documental. Es el código, se fijan en la parte de arriba, código, es el código que ya traemos en nuestro cuadro de clasificación archivística. Y enseguida tenemos lo que serían la vigencia documental, tanto el valor documental, los plazos de conservación y el destino final. Cada institución va a adaptar su catálogo de disposición documental a como les convenga, a como mejor se organicen, pero básicamente un catálogo debe de contener como datos mínimos el valor documental, los plazos de conservación y la disposición final del documento. Ya si le ponen algún extra, pues ya es de acuerdo a cada institución y obviamente pues debe tener lo que sería el código y la serie documental. Este es un ejemplo. No necesariamente tiene que estar de esta forma, pero a mí me gustó porque aquí nos ponen de forma, nos junta lo que sería el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. En la primera parte tenemos lo que sería el código, secciones y series, la sección de legislación, la sección de asuntos jurídicos, con cada una de las series documentales que tiene cada una de estas áreas administrativas. Y enseguida tenemos lo que les comentaba sobre la valoración documental. Entonces aquí vamos a determinar de manera individual qué tipo de valor documental le corresponde a esa serie. También vamos a determinar la vigencia y los plazos de conservación y la disposición final o el destino final de ese expediente. Esto se hace de manera individual cada una de esas series
así como le realizamos una ficha documental, así en nuestro catálogo de disposición documental, vamos a hacerlo de manera individual, asignarles el tipo de valor que le corresponde. En este caso, el área de legislación, en su primera serie, proyecto sobre legislación y normatividad, aquí determinaron que ese expediente adquiere valores administrativos y de igual forma valores legales. Es lo que les hablaba anteriormente, que puede tener dos tipos de valores. Y aquí determinaron la vigencia documental. Esa es otra duda que tienen los sujetos obligados. ¿Cuántos años le vamos a dar a nuestra documentación? La ley como tal no nos contempla plazos mínimos de conservación. Eso es de acuerdo a cada institución. Por eso les decía que es muy importante que esté reflejada dentro de la normatividad interna cada una de estas series, cada una de estas secciones, porque en esta normatividad tiene que venir estipulado cuántos años se tiene que conservar esa documentación. La conservación no es de manera general, no a todo le vamos a dar 10 años, a todo le vamos a dar 15 años de conservación, no. Se tiene que hacer de manera individual, de acuerdo a cada serie documental, de acuerdo a la normatividad interna, cuál es el plazo de conservación, tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración que va a tener este expediente. De igual forma, para finalizar con este catálogo, tenemos que determinar la disposición final. Ese documento va para archivo histórico o va para bajo documental. ¿Cómo vamos a determinar eso? Nosotros al trabajar con expedientes nos podemos dar cuenta, o sea, si contiene información relevante que se tenga que conservar. Y igual aquí en nuestro cuadro vamos a señalar, claro, todos los documentos se van a someter a una valoración documental que va a determinar el destino, pero igual aquí también se tiene que señalar, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos nuestro cuadro de clasificación archivística y tenemos nuestro catálogo, ¿verdad? Ya van dos, entonces enseguida tenemos lo que sería una guía de archivo documental. ¿Qué es esta guía de archivo documental? En esta guía vamos a señalar características de esta serie. Es muy importante las series documentales. Si se fijan, en cada uno de estos instrumentos nos manejan series documentales y es porque es como vamos a trabajar. En esta guía de archivo documental, otra cosa más que la descripción de estas series documentales, de las áreas administrativas que los generan, vamos a determinar o describir en qué consiste esa serie, qué área la creó. Muchas veces las áreas administrativas no están en los mismos domicilios o no se encuentran ubicadas las oficinas en las mismas instituciones. Igual aquí hay que señalar el domicilio, el teléfono, un correo electrónico, vaya, todo aquello que nos ayude a identificar dónde se encuentran estos expedientes, lo vamos a señalar aquí en nuestra guía de archivo documental. Este es un ejemplo de lo que es una guía de archivo. En el fondo vamos a poner pues nuestra institución, el área de procedencia del archivo, la dirección de archivos, nombre del responsable, quién es el encargado de esta área o quién es el encargado del archivo de trámite, el domicilio, teléfono, correo electrónico, todo aquello que nos ayude a identificar dónde se encuentra esta área administrativa, va aquí en nuestra guía. Y enseguida tenemos lo que serían las series documentales, la clave que le dimos en nuestro cuadro, la serie documental que ya la traemos en nuestras fichas y la descripción. Si recuerdan, en las fichas de valoración documental tenemos que escribir en qué consiste esa serie. Es una breve descripción, algo que nos ayuda a identificar y al observarla nosotros podemos darnos cuenta de qué se trata. Aquí vamos a poner esa descripción y la fecha de qué año a qué año es el expediente, ¿verdad? Si se fijan, es lo mismo que ya tenemos, nada más acomodarlo a como nos lo están pidiendo. Y por último, para finalizar, tenemos lo que son los inventarios documentales. ¿Para qué nos sirven estos inventarios documentales? Con esto nosotros vamos a determinar o podemos identificar de mejor manera cada uno de esos expedientes. Existen inventarios generales, inventario de transferencias, tanto transferencia primaria, transferencia secundaria, inventarios de baja documental. De la misma forma, estos inventarios los tenemos que realizar en el archivo de trámite, en el archivo de concentración, en el archivo histórico. Lo que se busca es tener bien organizados nuestros expedientes, o sea, bien identificados,
que nosotros podemos saber dónde se encuentra tal expediente, dónde está ubicado, cuál es el proceso que lleva, si ya está concluido, si le falta una firma, si ya va a cumplir su plazo de conservación. Vaya, en todo esto nos va a ayudar los inventarios. Si se fijan, es básicamente lo mismo, un número consecutivo. Este es un ejemplo de lo que sería un inventario general, pero tanto el de transferencia primaria, los que ya les mencioné anteriormente van a ser básicamente lo mismo. La unidad administrativa, de qué sección viene, cuál es el área de procedencia, el número de expediente que se le asignó, la clasificación archivística que le dimos en nuestro cuadro, la descripción de la serie que le tenemos desde nuestras fichas de valoración y nuestras guías de archivo, el valor documental, que ya lo traemos pues desde la valoración, que ya se lo pusimos también en nuestro catálogo. Aquí también se señala el tipo de información, si es reservado, confidencial, y las fechas. Lo que ya igual, ya traemos desde nuestra guía, de qué año a qué año tenemos esos expedientes, ¿verdad? Básicamente todos los inventarios son los mismos. Nada más a uno le agregamos poquito, le quitamos, pero en sí todos van a contener la misma información, nada más cada uno correspondiente al tipo de archivo, al tipo de lugar en que se encuentra. El archivo de trámite, pues, le corresponde a las áreas, el archivo de concentración y así el archivo histórico. Este es más o menos lo que sería el proceso de gestión documental. Pues identificar el expediente, de acuerdo al cuadro de clasificación archivística, qué código le corresponde, tener pues bien organizado nuestros expedientes, realizar el inventario general, realizar los inventarios de transferencia primaria, el inventario de transferencia secundaria y por último pues la baja documental. Es más o menos el proceso que debe de seguir cada expediente, ¿verdad? Si fijan, es lo mismo. Y aquí más o menos es un ejemplo, cómo realizar la disposición final de un documento. ¿De qué manera vamos a determinar si va para baja documental o va para archivo histórico? Si este expediente no contiene alguna información relevante, no contiene valores secundarios, entonces automáticamente ese expediente lo vamos a desechar. Ese expediente va para baja documental porque ya cumplió su vigencia, entonces ya no tenemos nada que hacer con él, ¿verdad? En cambio, si un expediente contiene de valores secundarios, nos damos cuenta que su información es muy relevante para la institución, es muy relevante para la sociedad, su lugar de destino será el archivo histórico. Y por último, ¿qué pasa con aquellos documentos que por su volumen, o sea, se nos hace muy complicado conservarlos? Tienen valores secundarios, entonces lo que vamos a realizar es un muestreo. Tomamos la información más importante, más relevante y la conservamos y lo demás lo desechamos. Eso es lo que sería para el destino final de la documentación. Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen: ¿quién va a vigilar el cumplimiento de la Ley General de Archivos? Nosotros, como Instituto de Transparencia, no. Nosotros no estamos obligados, simplemente somos facilitadores en este tema, en esto de las capacitaciones. Nuestro interés como institución es que de acuerdo a la conservación de los expedientes, nosotros podemos plasmar la transparencia, podemos garantizar la transparencia de todas las instituciones. De ahí en fuera, nosotros no tenemos nada que ver con el tema de archivos, nada más nos queda invitarlos a cumplir con la ley. Ya entró en vigor la ley estatal de archivos y es la que nos va a decir quién se va a encargar de vigilarla. En este caso serían los órganos de control interno de cada institución. Es el que va a decir de qué manera sancionar a todas aquellas instituciones que no estén cumpliendo con esta ley, ¿verdad? Ahorita como tal sanciones no se están manejando, no se está multando a nadie que nosotros sepamos, pero no hay que esperar que se vengan las auditorías archivísticas, no hay que esperar que se venga el organismo de control interno y nos diga, ¿sabes qué? No estás cumpliendo, ahí te va tu multa, ahí te va tu sanción. Hay que ganarle tiempo a todo este tema, hay que ir trabajando. Si se fijan,
No es tan complicado. En un principio se va a hacer un poco cansado, porque pues todos tuvimos que empezar desde ceros, pero sobre la marcha se van a dar cuenta que es muy sencillo. Nada más es aplicarnos y empezar a trabajar ya con este tema, ¿verdad? De mi parte sería todo. Espero más o menos haber aclarado sus dudas. De igual forma nos ponemos a su disposición, tanto en la institución, ya sea por teléfono, o un correo, o como se les cualquier duda que les surja respecto al tema de archivos, esperemos poder resolverlas y con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y muy buen día por su atención.